el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Amén. Y el aplauso más fuerte es para nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted recordará, yo espero que sí, que hace poco tiempo estábamos hablando de las 7 maravillas del mundo. ¿Recuerdan? La verdad de las cosas es que si a mí me preguntan cuáles son las 7 maravillas del mundo o las 7 maravillas del mundo que a mí me gustaría visitar, no serían necesariamente estas edificaciones tan sorprendentes. Para mí, es una opinión personal, las 7 maravillas del mundo son realmente los 7 museos más importantes del planeta. Porque creo que ahí se conservan, se protegen y se muestran toda la cultura, la belleza de la historia de la humanidad. Nosotros contamos con uno de los 7 museos más importantes del mundo, que es el Museo de Antropología de la Ciudad de México, por si usted no lo sabía, que está a la par del Museo del Prado, del Museo del Cairo. Hay museos impresionantes como los museos vaticanos, el Museo Británico y el Museo de Museos, que es el Museo del Louvre. Usted no sabe cómo practiqué eso de decir Louvre, ¿eh? No creo que le sale así a uno a la primera, pero es el Museo del Louvre. Es el museo más importante del planeta. Y dentro de este museo, que es el más importante del planeta, de todas las decenas de miles de obras maravillosas y espectaculares que tienen, hay 2 que destacan como las más importantes. Tú no puedes ir al Museo del Louvre y no ver estas 2 obras. Son las 2 más importantes. La primera es una pintura, la segunda es una escultura. La pintura es evidentemente la Mona Lisa, la Gioconda, y la escultura es la Venus de Milo. Son las 2 obras más importantes. Una pintura, una escultura. Y hay mucho que se puede decir de ambas, pero yo quiero hablar hoy de la Venus de Milo, porque hay cosas muy sorprendentes. La primera es, ¿de dónde salió? Imagínese usted que es un campesino arando su tierra en 1820, se topa con un bloque de granito, le quita la tierra y era la Venus de Milo. Así es como se encontró. Y se llama la Venus de Milo. Había un chocolate que se llamaba Milo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Levante la mano quien tomó Milo. Bueno, todos esos estamos viejos. Sí, súper. Creo que dejó de existir hace 20 años, hace 30 años el Milo. Yo ahí me daban mi Milo, mi chocolate. Era muy rico el Milo. Sí, a nosotros nos daban Milo, a nosotros nos daban aceite de hígado de bacalao. ¿Sí? No puro churrumais. Por eso estábamos así. Bueno, se llama Milo, la Venus de Milo, no por el chocolate, sino porque se encontró en la isla de Milo, en Grecia. Pero lo curioso es que le dicen la Venus y la realidad es que no se sabe si es una representación de Venus o de Afrodita, que es la misma diosa. Realmente no se sabe. Es una suposición. Y no se sabe porque tiene otra característica muy curiosa. Está incompleta. No tiene brazos. Se encontró sin brazos. No vaya usted a pensar que así la hicieron. No, le faltan los brazos. Es una escultura incompleta que impide conocer cuál era su identidad, porque sus manos resolverían el enigma. Se cree que es Venus, porque es un hecho que el torso tiene una inclinación, entonces estaba interactuando con algo. Muchos creen que es una manzana y el manto que está representando el episodio de la famosísima manzana de la discordia, donde a Paris se le da una manzana y dice que se la da a la más bella. Si usted no conoce esa historia, deje de ver ya tanta Casa de los Famosos y vayas a las obras clásicas, ¿sí? Pero muchos piensan que era una manzana y que por tanto es... Otros dicen, no, nosotros creemos que era un escudo. Otros no, podría haber sido un espejo y puede ser cualquier musa. La realidad es que no se sabe. Lo que sí sabemos es que las manos contaban una historia. Durante 200 años han buscado las manos de la Venus de Milo y sigue siendo una obra incompleta. Y sin embargo, a pesar de que está incompleta, nos muestra que algo incompleto puede ser hermoso y puede ser admirado. Nosotros nos hemos sentido incompletos.
En algunos momentos de la vida nos sentimos incompletos, con partes de nuestra historia que no logramos descifrar, con vacíos que no sabemos bien a bien cómo llenar, con preguntas que no tienen respuesta. Y vivimos pensando, cuando esté completo, entonces estaría feliz. Entonces tendría valor. Cuando esté sano, entonces podría hacer tantas cosas, lograr tantas cosas. Cuando ya no tenga fallas, entonces Dios me podría usar. Pero la Venus de Milo nos confirma que no se necesita estar completo para tener valor. La Biblia lo pone en los siguientes términos. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, Cristo murió por nosotros no cuando estábamos listos, no cuando estábamos enteros, no cuando estábamos en nuestro mejor momento, sino cuando estábamos rotos. Y al igual que la Venus del Milo, fuimos encontrados y sacados del polvo del pecado, de la tierra, de un abismo, de un agujero de desesperación, de tristeza. El salmista lo retrata de una manera clarísima en el Salmo 40, verso 2, donde escribe: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Gloria a Dios, es lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿no es cierto? Nos sacó de la fosa, nos sacó del pantano, nos sacó del lodo, nos va a limpiar y nos va a colocar sobre la roca, sobre un terreno firme. No solamente nos vio, nos rescató, nos limpió, nos dio valor y nos puso en un lugar de honra. De la misma manera que sacaron a la Venus de Milo sin tener bien a bien su identidad, incompleta, y la ponen en el museo más importante del mundo donde es admirada, Cristo hizo algo todavía más espectacular. Nos sacó del lodo y así incompletos nos puso en un lugar de honra. Podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Dígame, ¿qué puede haber mejor que eso? ¿Qué puede haber mejor que eso? Y sin embargo, a pesar de lo maravilloso que Cristo ha hecho con nosotros, tenemos momentos donde nos sentimos incompletos. Vamos a una parábola, quizá la parábola más famosa de la Escritura, la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Cuando lo tengas decimos amén. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Es una parábola maravillosa, donde sabemos que el Padre es Dios.
En esta historia, el padre es Dios y el hijo pródigo es usted y yo y el que está sentado a su izquierda y a su derecha. Nosotros somos esos hijos pródigos que hemos desperdiciado los talentos, los dones, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando echamos todo a perder, recurrimos a Dios con un sentido de vergüenza, sabiéndonos indignos. Hay gente que todavía no da ese paso sin saber que el Padre corre a abrazarnos. Se nos cuelga del cuello y nos llena de besos. Fue lo que hizo con el hijo pródigo. Pero normalmente cuando hablamos de esta parábola, nos enfocamos desde el punto de vista del padre o del punto de vista del hijo pródigo o incluso el del hermano, porque luego hay otro hermano que entra ahí en escena. Pero yo quiero que lo veamos hoy desde el punto de vista de los que estaban en la casa, de los que estaban bajo la autoridad del padre, que supieron y vivieron el doloroso momento donde este hijo le da la espalda al padre, le da la espalda a sus principios, a sus preceptos. No quiere vivir como el padre ha estipulado. Todavía le pide la herencia, el padre todavía se la da. Y se va a malgastar todo. Y seguramente llegaban rumores de que llevaba una vida desenfrenada y licenciosa. Pero finalmente llegó el momento de pagar las consecuencias de su propia insensatez, de sus propias decisiones, y regresa en un estado lamentable. Vivía entre cerdos. Dice que el papá dijo: tráiganle sandalias. Seguramente llegó descalzo. Tratemos de imaginarlo no solamente en el estado de quebrantamiento emocional y espiritual, del cual dijo: yo ni siquiera soy digno ya de ser llamado tu hijo. Mira, ya tómame como uno de tus jornaleros. No puedo aspirar a más. No, quiero que tratemos de imaginar su aspecto físico. Seguramente venía todo cochino, apestoso, andrajoso, seguramente descalzo porque van a traerle sandalias. ¿Y qué hace el padre? Dice: pronto, tráiganme ropa. Y lo cubre y le pone sandalias y le pone un anillo muy fino. Entonces, tratemos de imaginarlo desde aquellos que no vieron eso, porque el padre impidió que lo vieran. El hijo no llegó a la casa cuando el padre ya había ido a su encuentro en el camino, y es en el camino donde dice: traigan todas esas cosas. Ahora imaginemos los que estaban en la casa del padre y escuchan los rumores que, oye, que apareció el hijo pródigo. ¿Cómo? Sí, acaba de llegar. No me digas, ¿y qué hizo mi padre? Creo que está hablando ahorita con él. Es más, creo que ahí vienen. Y ven llegar al hijo pródigo y no lo vieron quebrantado, no lo vieron apestoso, lo vieron con su Gucci así, que le había puesto el papá, y sus zapatazos y su Rolex. Y han de haber dicho: oye, mira nomás qué bien le fue a este hijo pródigo. Mira, le ha ido bien, ha prosperado, ha sido bendecido. Eso es lo que seguramente. Y todavía van a hacer fiesta. Pues por eso el otro hijo se va a enchilar. Y esto parece que le va bien. Y es que eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. En la parábola solamente el hijo pródigo y el padre sabían cuán roto venía. Solamente ellos dos sabían cuán incompleto estaba. Pero Dios le dio un lugar de honra. Y eso ha hecho con nosotros. Nosotros hemos sido rescatados, hemos sido limpiados. Y tenemos una imagen ante los demás de hijos de Dios, de hijas de Dios, rescatados, bendecidos, perdonados. Y lo somos. Pero solamente nosotros y Dios sabe cuán incompletos estamos en el interior. Esas carencias, esos huecos que no hemos podido llenar. Y esa es la razón por la cual en la parábola del hijo pródigo no se nos dice cómo acaba la historia. Se queda como medio inconclusa. Se queda como inconclusa. El que llega, lo ven. El otro hermano dice: ¿pero por qué? Y él le explica: es que tu hermano fue y ahí se queda. Ya no supimos qué pasó después. ¿Por qué? Porque la historia del hijo pródigo la escribes tú. La conclusión la vas a escribir tú. Fíjense lo que dice el capítulo 29 de Hechos. Vamos a Hechos 29, que son los hechos de los apóstoles. ¿Ya lo tienen? No hay 29. No existe el 29. Es un libro que tampoco termina como los demás, que terminan y amén.
el libro de Hechos de los Apóstoles no tiene una conclusión. ¿Por qué? Porque el capítulo 29 lo estamos escribiendo nosotros. Nosotros estamos escribiendo el capítulo 29. No sabemos cómo terminó. No sabemos si recuperó su identidad como hijo. Sabemos que el Padre lo recibió. Nosotros sabemos que el Padre ya nos perdonó. Hay gente que no se ha perdonado a sí misma. Dios ya lo hizo y ellos se siguen sin perdonarse. Hay gente que Dios le dice: ven a mis brazos, yo te recibo, yo te espero, yo te amo. Y ellos dicen: no, yo no puedo porque no soy digno. Nosotros somos esos hijos pródigos incompletos que fuimos rescatados. Y hay algo que necesitas saber: ¿por qué? A pesar de ser rescatados, amados, bendecidos, posicionados y valorados por el Rey del universo, seguimos sintiéndonos incompletos. ¿Por qué aún 2000 años después de que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, seguimos teniendo áreas en nuestra vida con carencias? Yo te voy a decir por qué. Porque hasta que tus manos no sean halladas como las manos de la Venus de Milo, vas a seguir sintiéndote incompleto. Déjame explicarme. Vamos a Juan capítulo 8, verso 31. Texto muy conocido. Juan 8, 31 y 32. Una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjense que en esta enseñanza Jesús se la da dirigiéndose a un grupo de creyentes. Si lo leen un poco más arriba, dice que Jesús se está dirigiendo a un grupo de judíos que habían creído en él. Sí dice así, ¿verdad? Eran creyentes, como nosotros somos creyentes. Pero a esos creyentes, a esos cristianos, porque quien crea en Jesús es cristiano. A esos primeros cristianos Jesús les dice: ahora permanezcan en mi palabra. Y si ustedes permanecen en mi palabra, llegarán a ser mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Libres de temor, libres de cualquier cadena. Fíjense, esa libertad en Cristo, la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es una promesa para los creyentes. Es una promesa para los discípulos, quienes creen y permanecen y se convierten en discípulos, y entonces dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hay versículos bíblicos que tenemos que entenderlos en el contexto en el que fueron enseñados. Y en el contexto judío del primer siglo había una tremenda diferencia entre un creyente, un estudiante y un discípulo. Eran cosas distintas. Nosotros a 2000 años de cristianismo los hemos vuelto sinónimos. Creemos que un creyente es en automático estudiante y por lo tanto es discípulo. No es así. En la antigüedad, en el contexto griego también y romano posteriormente, cualquier maestro, en este caso un rabino, cualquiera, tenía creyentes, tenía estudiantes y tenía discípulos. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, el que creía, pues, que creía en lo que enseñaba. El estudiante lo que quería era el conocimiento, que esos conocimientos fueran transmitidos. En otras palabras, saber lo que el maestro sabía. Pero el discípulo era un nivel totalmente distinto. El discípulo no solamente quería saber lo que el maestro sabía. El discípulo quería vivir como el maestro vivía. Y esa es una gran diferencia. Si tú tenías un maestro que era vegetariano, que era vegano y enseñaba los beneficios de la comida vegetariana. Yo estoy a favor totalmente de la comida vegetariana porque estoy convencido que entre más gente coma frutas y verduras, más carne queda para mí. ¿Sí? Bueno, si tu maestro era vegetariano, bueno, tú podías creer en lo que dice. Mira, está bueno, pero ni lo practico. Estudiarlo, ok, mira, ahora ya sabes cómo funciona. O vivirlo. Son niveles muy distintos. El discípulo vivía como su maestro. Por eso Jesús tuvo muchos creyentes, tuvo muchos estudiantes, pero tuvo muy pocos discípulos. Y sus discípulos vivían con él. Vivían como él. Dormían donde él dormía. Desayunaban, comían y cenaban juntos. Eso es un discipulado. Nosotros no estamos llamados
a ser estudiantes de la Biblia. Estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Venga donde yo voy. Sienta lo que yo siento. Predique donde yo predico. Fíjense lo que escribió Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Hay que leer la Biblia, hermanos. Ya sé que hay que decir que no hay que estudiar la Biblia, pero hay que estudiar para ser discípulos. 1 Pedro 2, 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pisadas. Las enseñanzas de Jesús no son para asombrarnos. Las enseñanzas de Jesús no es para admirarnos de su sabiduría, que sucede, es inevitable. No, son ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si no te quedó claro con Pedro, ahí te va lo que dijo Pablo. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme. Tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que convertirnos en una copia del Maestro. Tenemos que imitarlo. No se trata solo de creer en Cristo. Se trata de parecerse a Cristo. Porque el verdadero cristianismo no es admiración. El verdadero cristianismo es imitación. Usted va a ser cristiano cuando imite a Cristo. Y va a seguir sintiéndose incompleto. Va a seguir sintiéndose incompleta hasta que nuestras manos no sean halladas al igual que la Venus de Milo. Porque si nos llamamos discípulos de Cristo, nos deberíamos de parecer a Cristo. ¿Dónde están las marcas de Cristo en nuestras manos? ¿En qué nos parecemos a Cristo? ¿En qué hablamos como Él? ¿En qué nos parecemos a Cristo? Parecerse a Cristo y tener las marcas de Cristo es perdonar como Él perdonó. Es amar como Él amó. Es sostener como Él sostuvo. Mientras tus manos no se parezcan a las manos de Cristo, eres una Venus de Milo incompleta. Y eso se ha dado porque hemos vivido evangelios incompletos. Y es muy fácil darnos cuenta. Esos primeros cristianos que fueron discípulos de Jesús, que vivieron como Jesús, que imitaban a Jesús, que querían vivir como Jesús, les tocó predicar y ser cristianos en un mundo incomprensible para nosotros, en las condiciones más difíciles y más hostiles y más imposibles que ustedes puedan imaginar. Nosotros nos reunimos aquí en un recinto adecuado para reunirnos y nos andamos quejando del calor, nos andamos quejando de que no faltaron sillas, nos andamos quejando del estacionamiento, nos andamos quejando de todos. Los primeros discípulos de Cristo los mataban por reunirse como nosotros nos reunimos. Los mataban, se arriesgaban a dar la vida y no les importaba. No podían alabar y cantar como nosotros lo hacemos con esta libertad y todavía les subimos al volumen para que nos oigan los de allá afuera. A ellos, si los oían, iban y los decapitaban, les quitaban sus bienes, agarraban a sus hijos y los mataban delante de ellos. Pero esos discípulos, que eran un puñadito, en 100 años habían transformado al mundo. Habían llevado a todo el mundo civilizado a los pies de Cristo. Nosotros no podemos traer ni a nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque presentamos un evangelio a medias. Y presentamos un evangelio a medias porque vivimos un evangelio a medias. No hace mucho un padre de familia me dijo: pastor, estoy muy confundido. Yo instruí a mis hijos en la palabra de Dios, hoy están en el mundo, están perdidos en el mundo, cuando de chiquitos los llevaba a la iglesia. Y la palabra dice que si yo instruía a mis hijos, aun cuando fueren viejos, dice el proverbio, jamás se apartarán de ellos. Yo le dije: hermano, el proverbio no dice así. El proverbio no dice instruye al niño y cuando sea viejo jamás se apartará. Tiene una sutileza. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, instruye al niño en la palabra, pero en su caminar, en su actuar, en sus acciones. Y no hay nada que imite más un niño que el ejemplo. Nosotros nos hemos encargado nada más de darle a nuestros hijos teología, nada más la teoría, sin práctica. Yo le puedo a usted dar toda la teoría de cómo debe nadar. Si el día que lo aviente al mar con toda la teoría no lo acompaño, se va a ahogar. Se va a ahogar. Hay que ser instruidos en el camino, ser instruidos con el ejemplo. Si nuestros hijos no ven las acciones, lo único que les estamos dando es una teología incompleta. Nuestros hijos van a perdonar porque nos vieron perdonar, no porque les digamos que Dios dice que tenemos que perdonar. Nuestros hijos van a mantenerse en un matrimonio firmemente a pesar de las dificultades porque nos vieron manteniéndonos firmes en las dificultades, no porque les digamos que la Biblia dice eso. Nuestros jóvenes y nuestras jovencitas se van a mantener en santidad porque nos vieron manteniéndonos en santidad, no porque la Biblia diga. Porque además quien practica la Biblia, quien vive como Dios manda, recibe lo que Dios promete. Tenemos que vivir y enseñar un evangelio completo para tener vidas completas. En Lucas 17:11 se relata la vida de hombres incompletos en toda la extensión de la palabra que se acercaron a Jesús. Eran leprosos. A los leprosos realmente se iban quedando sin partes. Se les caían los dedos, se les caía la nariz. Literalmente llegaron en pedazos, sin pedazos a Cristo. Vamos a leerlo. Lucas 17 a partir del 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado en español, en realidad en los manuscritos originales es la palabra griega sozo, que no significa únicamente ser salvado, sino significa literalmente hacer completo. Jesús le dijo a este hombre: tu fe te ha hecho completo. Pongan atención, este hombre ya había sido sanado, por eso regresó a dar gracias. Ya no tenía lepra. Podríamos pensar que sus problemas ya había sido resuelto. No es cierto, seguía siendo un hombre incompleto. Sano pero incompleto. Así hay muchos. Sanos, bendecidos por Dios, prósperos, pero aún incompletos. Porque solamente Cristo y en Cristo podemos ser completos. Dios ya nos quitó toneladas de tierra, ya nos limpió, ya nos perdonó, ya nos restauró, ya nos dio valor, pero vamos a vivir en un estado de insatisfacción. Va a hacer falta algo en nuestra vida hasta que nuestra vida no glorifique a Dios, siendo imitadores de Cristo, perdonando como Cristo perdonó, amando como Cristo amó, comprometiéndonos como Cristo se comprometió. Ese día tus manos tendrán las marcas de Cristo. Ese día vivirás completamente en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solamente en Cristo podemos serlos. Usted seguirá siendo una Venus de Milo, rescatada, admirada, valorada, pero incompleta, porque no ha hallado sus manos. Y nosotros no es que no tengamos manos, es que no las hemos querido usar. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo
Leemos en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia nos enseña que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, donde usted tiene una función, una gracia, un propósito: ser parte del cuerpo de Cristo, los brazos de Cristo, las manos de Cristo. Porque hay alguien que necesita ser abrazado por Cristo, hay alguien que necesita ser sostenido por Cristo. Y no es suficiente una iglesia cómoda, se necesitan manos dispuestas a abrazar, a levantar, a sostener, a defender al caído. Es lo que Cristo hizo y es lo que sus discípulos deberíamos de hacer. No solamente vivir estáticos. Y al levantar a otros y a sostener a otros, es cuando Dios termina de levantarnos. Es cuando Dios termina su obra en nosotros. Fíjate lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 20, verso 26. El que quiera hacerse grande entre vosotros, el que quiera ser grande entre ustedes. ¿Quién quiere ser grande? No, puro chiquitolín aquí. No, yo sí quiero ser grande. No tiene nada de malo tener sueños de grandeza. No tiene nada de malo. Nuestro Dios es grande. Si nuestro Dios es grande, los sueños que Él ha depositado en nuestro corazón son grandes también. Así que Jesús dijo, el que quiera ser grande entre ustedes, que Dios los perdone. No dijo eso. ¿Qué crees que dijo? Nos enseñó cómo. Nos enseñó cómo llegar a ser grandes. Cómo llegar a ser el número uno. Usted puede llegar a ser el número uno en su compañía, que su empresa llegue a ser la número uno. Usted puede lograrlo. Cristo quiere que lo hagas. A Cristo no le conviene un cristiano todo deprimido. Oye, ¿cómo estás? ¿Eres cristiano? Sí, hermanito. Está peor que yo. No, hombre, pues por eso no vienen. No, Él tiene interés en que demos mucho fruto. Y te dice cómo. El que quiera hacerse grande entre vosotros. Dices, ¿quién quiere ser grande? No, yo cuando escucho digo, yo quiero. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes. ¿Quién quiere ser el primero? Amén. Será vuestro siervo. Jesús te está dando la fórmula de la plenitud. ¿Quiere usted ser grande? ¿Quiere usted vivir en el propósito eterno? ¿Quiere sentirse completo? Pedro va a escribir, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Jesucristo dijo, el que quiera vivir completo, sirva a los demás. Imíteme a mí. Ame a los demás. Perdone a los demás. Sostenga a los demás. Ustedes, dice Jesús, mi iglesia son mi cuerpo. La cabeza manda, la cabeza dirige, pero es el cuerpo el que abraza. Es el cuerpo el que acaricia. Es el cuerpo el que sostiene. Y nosotros somos ese cuerpo. Si usted tiene la bendición de venir acompañado por alguien, tómelo de la mano y dígale, esta es mi mano que te va a sostener. Esta es mi mano que va a estar ahí siempre para ayudarte. No importa lo que pase, no importa cuántas veces caigas, esta mano te va a levantar en el nombre de Cristo. Y si usted viene solo hoy, levante sus manos al cielo y dile, Señor, estas manos están a tu servicio. Úsame. Así roto, así incompleto. Tú usas a los rotos, tú usas a los incompletos. Aquí están mis manos. Yo no quiero ser una pieza de museo. Nos rehusamos a ser una iglesia. Nos rehusamos a ser una iglesia perfecta. Porque no es cierto. Porque no existe. Porque si hubiera una iglesia perfecta con doña perfecta, don perfecto y los perfectitos, Si existiera esa iglesia, no existe, pero si existiera, ¿qué crees? No habría lugar para ti. Yo no podría predicar en esa iglesia, estaría completamente descalificado. Pero Dios nos rescató para un propósito eterno, con reverberancia en la eternidad. Y esa gente que le está hoy clamando a Dios, Dios está contando contigo. Está contando con su iglesia para reflejar su amor, para reflejar su poder. Cuando nosotros entendamos que eso es ser iglesia,
nos convertiremos en lo que la Biblia dice que es una iglesia. Dice que es una columna y una fortaleza invencible. En estos tiempos tan turbulentos, donde estamos viendo cómo proféticamente se está acomodando todo y Cristo vuelve, iglesia, y vuelve pronto, mucha gente se preocupa por la marca de la bestia. Y es común que me pregunten: pastor, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Será un chip que me van a poner? ¿O la vacuna del COVID que me puse 5? Yo le digo: no se preocupe por la marca de la bestia, preocúpese por las marcas de Cristo. Ocúpese que cuando Cristo vuelva nos encuentre con las manos en la obra. Dice la Escritura que la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Son pocas las manos dispuestas a ser las manos de Cristo en esta tierra. Seamos esas manos. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.